Buenas noches, gracias a todos los que nos están acompañando en esta plática del día de hoy, conmemorativa por el Día de la Raza. Recordemos para todas aquellas personas que tal vez tengan algún conflicto de intereses o ideologías, que toda la información que vamos a presentar el día de hoy únicamente responde a una investigación hecha por nuestro experto en historia naval, el doctor Carlos Trujillo, y aquí su servidor. 80% de la información la proporcionó el doctor Carlos Trujillo. Ninguno de nosotros hizo la investigación con cualquier carácter religioso, con alguna ideología política, con ningún tipo de inclinación, sino que únicamente se realizó la investigación buscando la información más reciente, pero no únicamente la más reciente, sino la información más precisa, la información más verídica que pueda existir en cualquier campo de investigación, ya sea científica o histórica. Les agradezco aquí a las personas que están conectadas. Daniel López, Claudia Cristal, Jorge Alvarado, buenas noches, gracias por acompañarnos. La plática del día de hoy, de hecho, fue ideada inicialmente para la Escuela Modelo. Lamentablemente, por falta de tiempo, el año pasado no la pudimos dar, y el día de hoy, por condiciones que todos conocemos, no se tendrá que ser en línea, y decidí hacerla el día de hoy como una conmemorativa al Día de la Raza. No estamos celebrando a Cristóbal Colón y el imperialismo europeo de ninguna manera, sino que únicamente se está conmemorando el día que un navegante llegó al continente americano. Sin más que decir, empezaré de inmediato la transmisión para la plática. Bueno, aquí como pueden ver, nuestra plática se va a titular El descubrimiento de América. La renombramos a los que llegaron primero. Como podrán ver, originalmente fue hecha para la Escuela Modelo. Empezaremos con los que llegaron primero, con el título que está en esta transmisión. Vamos a hablar de los navegantes que llegaron antes de Cristóbal Colón y después del propio Cristóbal Colón. Primero empezamos con el día de Leif Erikson, el 9 de octubre. Se celebró hace poco, hubo varias ocasiones conmemorativas. Aquí la caricatura popular de Bob Esponja nos recordó justamente el día de Leif Erikson. Y la pregunta es, ¿por qué está aquí Leif Erikson? ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia de este día? Bueno, la importancia de este día es porque los vikingos naturalmente eran exploradores. Aquí, como podemos ver, está Islandia, el Reino Unido y la parte europea. Y aquí está Terranova, que es la zona donde ellos llegaron después de sus exploraciones. Como podemos ver, se trata de un viaje bastante largo. Atravesaron todo el Atlántico Norte hasta llegar a lo que actualmente es Canadá. Esta zona de aquí en rojo muestra las zonas en las que se asentaron. Cuando ellos llegaron, lo llamaron Vinland, la tierra del vino. Aproximadamente llegaron en el año 1000, mucho antes de la llegada de Cristóbal Colón. Ellos incluso llegaron a tener un asentamiento, una pequeña urbanización que se llamó Leifundir. Y ese asentamiento ha sido encontrado por los arqueólogos. Se cree que estaba constituido por 8 edificios, de los cuales 3 eran dormitorios con espacio para aproximadamente 80 personas y diversos otros edificios con tecnología como la forja y la extracción de hierro. El asentamiento se cree que únicamente duró aproximadamente una década hasta que finalmente los vikingos fueron expulsados de esta zona por los nativos americanos. En el mapa de aquí podemos ver algunas flechas, cómo fueron los viajes, desde los primeros viajes, Eric el Rojo, hasta Leif Erikson y sus sucesores. Toda la exploración que ellos hicieron, llegaron a Islandia, Groenlandia, y de ahí utilizaron estas islas como base, desde su natal Escandinavia, para transportarse a lo que es América del Norte. Todos estos son los viajes más importantes que hicieron los vikingos. A ellos que los ayudaba, para empezar, su navío,
Todos conocemos los navíos vikingos, los hemos visto en películas, series de televisión, en libros infantiles. Los navíos vikingos tenían una tecnología muy avanzada para la época. Eran muy maniobrables y eran las naves más rápidas que existían en su tiempo. Se utilizaba velas o remos, implementaron el timón, algo que era muy avanzado para la navegación de su época, y su casco no únicamente les permitía navegar en el mar, sino que también les permitía que entrando a tierra desde el mar pudieran adentrarse en los ríos y por lo tanto podrían profundizar un poco más en los asentamientos que ya existieran o en los continentes que pudieran descubrir. Esta pequeña imagen que tenemos aquí es un gráfico hecho en el 2007 que nos muestra lo que es la nave de exploración vikinga. Los vikingos tenían dos tipos de barcos, uno para exploración y otro para transporte. En la exploración era lo mejor de lo mejor que tenían para poder hacer sus travesías atravesando el mar Atlántico. Como podemos ver, se trata de una nave muy redonda, muy larga, un casco relativamente bajo y sin embargo tiene un timón. Todo esto permitía que los vikingos pudieran ir a bordo de ella, dirigir su rumbo usando el timón y estaba perfectamente hecha para el oleaje del Atlántico. Después de esto, llegaría Shen He, un navegante chino. Todos hemos oído de las teorías, los chinos llegaron antes. Bueno, los chinos llegaron antes que Colón, pero después de los egipcios. Las expediciones de Shen He se sitúan aproximadamente entre el 1405 y el 1433. La flota de Shen He, llamada la Flota del Tesoro, estaba compuesta de aproximadamente 300 barcos y 27,000 tripulantes. Realmente una flota muy considerable. Toda la exploración de este hombre abarcó el Océano Índico, llegó a Oriente Próximo e incluso llegó a las costas orientales del continente africano. Todo esto utilizando de base los asentamientos navales de los chinos. En este mapa podemos observar e incluso numeradas las zonas a las que esta flota llegó e incluso se han descubierto algunos de sus restos, en especial en la zona de América del Norte. Podemos ver que su exploración empezó por América del Norte y fue bajando hasta llegar a América del Sur, en lo que actualmente sería Chile. Cada uno de estos barcos era realmente bastante grande, contaba aproximadamente con 9 mástiles, todos de las velas cuadradas que utilizaban los chinos eran capaces de llevar hasta 500 personas. Aquí podemos ver un poco de la distribución de la ingeniería de estos barcos. Realmente están perfectamente diseñados para llevar tripulación y carga durante largos viajes transoceánicos. En esta ilustración, esto se trata de 2 modelos a escala, donde podemos ver perfectamente la diferencia de tamaño entre un barco promedio de la flota de Shen He y uno de los barcos que utilizó Cristóbal Colón. Como podemos ver, las diferencias de tamaño son enormes. La diferencia de espacio y la cantidad de personas que podría llevar obviamente son muy grandes, porque en este barco podrías acomodar hasta 500 personas, mientras que en una de estas naves de Cristóbal Colón podrías llevar 100. Lo mismo se atribuye a la cantidad de tripulantes y a la cantidad de recursos o de materiales o de suministros que se pudieran llevar a bordo. Ambos tenían una forma curiosa de ubicarse. Los chinos para este periodo ya habían inventado su brújula, que se ubicaba utilizando los campos magnéticos, mientras que los vikingos utilizaban una brújula solar. Ambos utensilios, ambos inventos, fueron lo que propiciaron que ambas culturas pudieran llegar muy lejos en todas sus exploraciones, a diferencia del resto de las culturas del mundo. Antes de llegar aquí, voy a revisar un poco la sección de comentarios. Voy a dejar de compartir la pantalla. Si alguien tiene una pregunta, se puede responder, si no iríamos directamente a una parte un poco más acercada a lo que sería el día de hoy, que es el descubrimiento de América por Cristóbal Colón. Las preguntas las pueden dejar aquí en la sección de comentarios. De no ser así, nuestra plática continuaría hablando de Cristóbal Colón. Cualquier otra pregunta, cualquier otra duda
algunas cuestiones polémicas de historia y de ideologías, pueden dejarlas en los comentarios y se pueden responder. Viendo que no hay ninguna duda, vamos a esperar unos minutos más por si alguien está tecleando, y si no, continuaríamos de lleno con la sección dedicada a Cristóbal Colón y sus exploraciones. Francisco, muchas gracias por estar aquí acompañándonos en la transmisión. Es bueno contar con tu presencia. Rafael Rangel, gracias por acompañarnos. Aquí Rafael, uno de nuestros fans destacados del Búnker Maya. A todos los que nos están acompañando y que no los he saludado, bienvenidos. Gracias por acompañarnos esta noche. Ya vamos a entrar de lleno a lo que es la temática del día de hoy de Cristóbal Colón. Y continuamos ahora ya directamente con Cristóbal Colón. En este caso vamos a ver quién fue él, cuál era su proyecto, qué herramientas, qué conocimientos tenía en aquella época. Bueno, realmente Cristóbal Colón era un navegante, todos sabemos aquella parte. De acuerdo a los datos históricos, mínimo tuvo 18 años de experiencia navegando antes de iniciar el viaje de descubrimiento por el que lo conocemos. Aproximadamente en 1477 viajó de comercio a Islandia y se enteró de los rumores de las tierras al oeste. Durante toda su experiencia conoció los vientos alisios del Atlántico, muy utilizados por los portugueses, y obviamente su primera y principal inspiración para tener un argumento sólido con este proyecto de navegación se trataba de los relatos de Marco Polo, un libro que era muy popular en su época y nos hablaba de todas las maravillas, de todas las riquezas, todas las grandes construcciones que existían en Asia. Por lo tanto, él deseaba llegar a esto, apropiarse de esto, no completamente, pero sí obtener algo de beneficio para él. Su proyecto realmente nunca lo mostró completamente. Cuando iba a proponerle a cualquier corona, ya sea la francesa, española, holandesa o portuguesa, nunca mostró completamente sus registros, sus datos y fundamentos, únicamente hablaba con lo principal, porque Cristóbal Colón era un hombre bastante inteligente, porque él, aún durante el viaje, se sabía que tenía 2 libros de registros, además de su diario. En uno, tenía los números alterados en aquel famoso cálculo, que fue el que mostró a los Reyes Católicos, donde se veía una distancia relativamente corta desde España hasta el punto que él esperaba alcanzar, y otro que mostraba la distancia real de este cálculo. Obviamente, a esta distancia real, a todo este registro de viaje, únicamente solo él tenía acceso a esta información. Además de esto, está su diario, el cual todavía se conserva, y grandes academias de literatura lo consideran actualmente como el precursor de la ficción en el caso de las grandes exploraciones, porque él era un hombre muy dado a exagerar sus descubrimientos. Se cree que incluso parte del mito del Dorado viene de las exageraciones de este navegante, pero hay que continuar con nuestra plática. ¿Cuál era su plan? Bueno, su plan primero que nada se basaba en el principio de que la Tierra es redonda. Para aquella época ya se sabía que la Tierra era redonda, se tenía la percepción de, no se sabía que había un continente entre Europa y Asia. Se creía que era un mar bastante grande, pero que no había ningún tipo de continente, ningún tipo de obstáculo, y que entonces si salías de Europa y navegabas hacia el oeste, podrías llegar a Asia. Su plan, además de esto, era llegar a China, recorrer la costa china hasta llegar a la India, por la importancia de todos los recursos que existían en la India, que en aquel momento tenía una gran importancia para todos los imperios europeos. Aproximadamente desde el siglo III a.C., ya se había calculado con bastante exactitud las distancias, la circunferencia de la Tierra, y el número exacto un poco
un poco aproximado a lo que actualmente tenemos. El astrónomo Toscanelli, un contemporáneo de la época del Colón, ya había calculado la circunferencia total de la Tierra en 29.000 kilómetros, en lugar de los 40.000 kilómetros que tiene el planeta. Y por lo tanto, como era una investigación un poco más reciente, Cristóbal Colón tomó estos 29.000 kilómetros como dato completamente cierto, y este fue uno de sus argumentos para tener un proyecto de que era bastante sencillo cruzar el mar y llegar a Asia, porque si a esos 29.000 kilómetros le reducimos el volumen de los continentes y los mares ya conocidos, realmente se considera una distancia bastante corta. Este es uno de los mapas contemporáneos que existían de la época, y es una de los fundamentos que tenía Cristóbal Colón. Aquí se ve un poco del mapa europeo, la costa africana, algunas islas descubiertas, y de acuerdo a este cálculo de 29.000 kilómetros, se esperaba que siguiendo una ruta hacia el oeste, utilizando las corrientes de viento, se podría llegar hacia la India. Se pensaba que había algunas islas, de hecho estas son las islas que él descubrió y las fue plasmando, y aún así él creyó que había llegado a la India, se esperaba que llegara a la India. Es por eso que actualmente, aún en nuestros días, se mantiene el concepto para todos los indígenas de América que ellos son indios, porque cuando los europeos llegaron los llamaron indios, seguros de que estaban en la India, cuando realmente, si uno investiga un poquito, se sabe que esta es una percepción muy equivocada, y que si actualmente se mantiene es por pura ignorancia. ¿Por qué era necesario este viaje? Porque no era únicamente el fundamento de vamos a descubrir esto, vamos a ir hacia Asia. ¿Por qué era necesario? ¿Por qué era algo crucial para los europeos llegar hacia Asia? Bueno, para empezar, el Imperio Otomano, que en aquel momento estaba en su auge, había bloqueado toda ruta terrestre hacia Asia. La conocida ruta de la seda estaba completamente bloqueada porque por obligación, como podemos ver en este mapa donde todo lo rojo es el Imperio Otomano, había que pasar obligatoriamente por terreno otomano, cobrando una cantidad algo significativa de impuestos sobre cualquier mercancía que pasaras por aquí para poder comerciar con productos asiáticos en Europa. La otra ruta, descubierta por los portugueses gracias a los vientos alisios, se trata de navegar alrededor de África, costear África y finalmente llegar a la India, y de ahí de regreso. De este modo te evitabas todo el territorio del Imperio Otomano. Pero esta ruta, que era la única que se había descubierto hasta entonces para llegar a la India, estaba monopolizada por los portugueses, los cuales obviamente eran un gran rival del Imperio Español. ¿Por qué solo en España le hicieron caso a Cristóbal Colón? Es bien sabido que Cristóbal Colón pasó varios años recorriendo las cortes y los países de Europa buscando que alguien lo ayudara con su proyecto de navegación. Pero también hay que poner algo en contexto. Cristóbal Colón era un hombre muy exigente. En promedio, de acuerdo a los registros históricos, de todo el beneficio de la navegación, Colón proponía quedarse con el 50% de este, para que el restante se dividiera en beneficios para la corona, los respectivos pagos a los marineros y todos los recursos utilizados. Por lo tanto, muchas coronas, en especial la corona portuguesa y la francesa, rechazaron este proyecto. Finalmente, llegó a España, y desde entonces él intentó hacerse algún contacto político, algún conocido que le pudiera permitir el acceso para que los reyes españoles lo escucharan. Finalmente lo consiguió, pero la primera vez él fue rechazado. Sin embargo, él mantuvo el interés, sobre todo por parte de la reina Isabel la Católica, se mantuvo, lo que permitió que Colón recibiera dinero para poder mantenerse, porque también hay que recalcar que Cristóbal Colón era prácticamente un desempleado, era únicamente un navegante con un montón de mapas y registros esperando a hacer un viaje y con él obtener una gran fortuna. Por lo tanto, desde que llegó a España hasta que finalmente inició el viaje, Cristóbal Colón fue mantenido por la corona española y su generosidad. Una de las razones por las cuales lo rechazaron
es que la corona española estaba todavía en guerra por unificar la península ibérica y expulsar a los turcos. Por lo tanto, cuando finalmente esto terminó, se dieron las capitulaciones de Santa Fe. Dentro de estas capitulaciones, dentro de este mismo documento, están todos los aspectos importantes del proyecto de Colón, porque una vez que este conflicto para unificar la península ibérica terminó, los reyes españoles decidieron apoyarlo en su proyecto de navegación y por lo tanto le dieron ciertos derechos, ciertos poderes para que él pudiera conseguir todo lo necesario para poder iniciar su viaje. Entre esto, los poblados de Palos y Moguer, desde donde él partió, tenían la obligación de darle 4 barcos para el viaje. No especificaba qué tipos de barcos, únicamente 4 barcos, 4 cosas que flotaran, para no verse la necesidad de conseguir tripulantes y pagarles. Tenía el derecho de ir a las cárceles y reclutar a todos los prisioneros de ella a cambio de que al finalizar el viaje obtuvieran su libertad. Él recibiría el título de almirante de esta flota exploradora y además sería el virrey de todas las tierras que descubriera. Además de que tendría el derecho para siempre del 10% de todo el comercio que se produjera en estas tierras, todo producto que viajara desde las colonias que él descubriese hasta España, él tendría el derecho a cobrar un 10%. Y además de este mismo y primer viaje, él tendría un derecho a 1/8 de los beneficios. Comparado con sus expectativas anteriores, es cierto que él se redujo bastante su beneficio, cambiándolo por beneficios a futuro. Prácticamente Cristóbal Colón hubiera terminado siendo el virrey de la Nueva España, hubiera sido un hombre bastante rico al cobrar 10% de todo lo que se extrajera en Nueva España, y de lo poco o mucho que consiguió durante el primer viaje de descubrimiento, hubiera podido hacer una pequeña fortuna. Hasta este momento, Cristóbal Colón tenía todo un poco arreglado. Pero recordemos que únicamente le estaban dando 4 barcos, cualquier cosa que pudiera flotar, no específicamente buenos barcos. Ahí es donde entraron sus más grandes aliados en este proyecto de navegación, los hermanos Pinzón. De estos 4 barcos, le dieron carabelas, cualquier carabela que flotara. Los hermanos Pinzón, expertos navegantes, al ver que no se trataban precisamente de naves en buen estado, desecharon estas carabelas otorgadas y trajeron a la Niña y a la Pinta, propiedad de los hermanos Pinzón. De todo el dinero necesario para esta expedición, ellos aportaron 1/3 y además utilizaron su influencia como navegantes para reclutar una tripulación experimentada y confiable. No únicamente tendrías presos, que muchas veces ni siquiera sabrían de navegación, sino que tendrías verdaderos marineros. Y lo más importante, debido a su mal cálculo de la distancia, todos conocemos las historias de los motines que se dieron a bordo, porque los marineros no habían topado con tierra después de muchas largas al tiempo que se supone debieron llegar. Por lo tanto, únicamente Colón mantuvo la cabeza unida al cuerpo, porque los hermanos Pinzón salían a defenderlo en cada motín que se hiciera. Ahora hablemos de la Niña y la Pinta. Estas 2 son carabelas, aquí las podemos ver perfectamente en estas ilustraciones. Realmente se trataban de barcos mercantes, no eran barcos exploradores, estaban hechos, pensados y diseñados para llevar carga para el comercio. Sin embargo, con algunas adaptaciones de los hermanos Pinzón se volvieron barcos de exploración. Y además tenemos aquí a la Santa María. La Santa María, que es un mito que nos han contado muchas veces por la educación pública, es que eran 3 carabelas, la Niña, la Pinta y la Santa María. Bueno, aquí empezamos a discutir un poco la historia oficial que nos han contado. La Santa María no era una carabela, era una nave un poco diferente. Era una nao, un barco también de comercio, pero mucho más pesado, mucho más grueso, que permitía llevar mucha más carga. Obviamente mucho menos hecha para la exploración, y sin embargo se trataba de la nave principal de Cristóbal Colón. Aquí está un pequeño diagrama donde podemos ver las partes que conformaban este barco. Bueno, después del segundo viaje,
porque sabemos que Colón hizo 4 viajes. Las órdenes de los reyes católicos, las leyes que propusieron, porque ya habían explorado, ya habían topado con muchos grupos de indígenas, con muchos nativos, era que estos indígenas literalmente se había hecho una ley que debían tratarlos bien, con cariño y abstenerse de hacerles ningún daño. Ambos pueblos, tanto los nativos como los europeos, deberían dialogar, poder conversar, poder fraternizar y poder servir los unos a los otros para que así los europeos recién llegados y los nativos pudieran vivir en paz. Únicamente se aplicarían las leyes de justicia conocidas en el caso de robo, asesinato y tortura, pero lo inicial de estas leyes de los reyes católicos es que no se debía esclavizar bajo ninguna causa a la población nativa. Y aquí es donde nos empezamos a meter un poco en las cuestiones escabrosas que tanto se están discutiendo hoy en día por el descubrimiento de América. Muchas personas dicen que los europeos llegaron a esclavizar, a masacrar a los nativos, cuando realmente solo eran viajes de exploración. Y los reyes católicos, que estaban prácticamente al mando de las exploraciones, al ser ellos los que dieron todo el patrocinio, habían hecho leyes para que la población indígena y la población europea que pudiese llegar, normalmente puros marineros, pudieran convivir en paz, sin tener conflictos entre ellos y obviamente sin hacerse daño el uno al otro. Pero al ver las órdenes que ellos tuvieron y la historia que hemos contado, más bien que se nos ha contado, podemos ver que realmente estas leyes, así como pasa actualmente, no pasan de leyes, no pasan del papel en el que fueron escritas. Al finalizar sus 4 viajes, todos estos beneficios que Colón había conseguido durante las capitulaciones de Santa Fe, como ser el virrey de todas las tierras que él descubriese, el derecho a cobrar un impuesto del 10% sobre todo comercio que saliera de estas tierras y cualquier otro beneficio, todo esto, todos estos beneficios, todos estos derechos, todas esas ventajas, él las perdió. ¿Por qué? Porque estas leyes que vimos previamente eran la ley al fin y al cabo, eran órdenes directas de los reyes católicos y sin embargo no fueron incumplidas por Cristóbal Colón y todos sus demás navegantes, todos sus demás auxiliares y los marineros en general. Aquí es cuando empezamos a ver todo esto que después se maximizó aún más. Los nativos empezaron a ser esclavizados para obligarlos a buscar oro, porque se supone que en estas nuevas tierras había oro. Se las asesinaba únicamente por sospechas. Hubo un suceso durante el cual se capturaron 1,600 nativos para hacerlos esclavos directamente. El propio Cristóbal Colón ordenó asesinar a varias personas por no estar de acuerdo con las acciones que él estaba llevando a cabo. Estas personas, séanse nativos, séanse europeos, ordenó su asesinato. Torturó a una mujer por hablar mal de él y además asesinó a hombres por supuestos comportamientos homosexuales. De estos actos se deriva la leyenda negra, este conflicto donde actualmente se dice que los europeos llegaron a destruir un mundo utópico donde todos vivían en paz y armonía. Esto obviamente fue el inicio de la brutalidad, de la desgracia, de los conflictos que existen aún en los días de hoy entre los remanentes de estos pueblos nativos y los europeos en su tiempo y actualmente el resto de la población que habitamos en América. Ahora bien, si se supone que Cristóbal Colón descubrió América, ¿por qué se llama América? Llegué a tener alguna vez una aventura de que un maestro de la educación pública dijo que se llamaba América porque fue descubierto por Américo Vespucio. Y varias personas se mantienen en este error aún actualmente. Américo Vespucio fue el primero en darse cuenta, en decir que estas nuevas tierras que habían descubierto no eran parte de Asia, sino que se trataba de un nuevo continente, tierras que no se conocían. Por lo tanto, en 1507, el geógrafo Martín Waldemusser
Waldseemüller, perdón, de origen alemán, que fue de los primeros en crear un mapa global que incluía las recientemente descubiertas tierras de América. Se le ocurrió ponerle el nombre de América en honor a este navegante que se le ocurrió decir que esto era un continente nuevo. Dejaré de compartir pantalla y vamos a responder las preguntas actuales. Muy bien. ¿Por qué a los descubridores anteriores no se les ha dado tanta difusión? Excelente pregunta. Bueno, realmente a los descubridores anteriores no se les dio tanta difusión porque no se sabía que ellos habían llegado primero. Cristóbal Colón tiene este día actualmente porque él fue el primer inteligente en decir voy a viajar hacia el oeste para descubrir, bueno, ni siquiera para descubrir, para llegar a Asia. Como fue el primero en viajar y decir yo llegué aquí, y ya después el mundo se dio cuenta que era otro continente, por eso él se llevó la gloria de ser el descubridor. Por eso no se le dio tanta difusión ni a Shen He, ni a los chinos, ni a Leif Erikson. Leif Erikson, digamos que sería el segundo lugar respecto a los descubridores conocidos. Porque después de esto, el resto de las teorías muchas veces fueron descartadas como simples teorías conspiracionistas, como simples fantasías. Aún teniendo en cuenta los yacimientos arqueológicos que se han encontrado, en especial de la flota de Shen He, no se le tomaba en cuenta hasta tiempos muy modernos y por eso los descubridores anteriores no son tan conocidos. Realmente Leif Erikson tiene su día, que es el 9 de octubre, y fuera de páginas y sitios muy específicos que se dedican a la difusión de la historia, fuera de eso nadie más sabe quién es Leif Erikson ni qué es lo que hizo. Aquí no sabía que no era carabela, es cierto, realmente mucha de la información que se tiene actualmente, mucho de las confusiones que ha habido, mucha de la polémica que existe, de cierto modo se le puede agradecer a la educación pública, que únicamente nos muestra la versión resumida y políticamente correcta de la historia. Entonces, por esa razón, siempre se nos ha dicho, son 3 carabelas, Cristóbal Colón, la. Pero realmente no es del todo cierto y Cristóbal Colón fue un buen navegante, pero no precisamente una blanca paloma. ¿Alguna duda más? La podemos responder, si no iríamos ya a una parte extra que quisimos aquí dedicar a cómo era la vida a bordo durante la navegación de la época de Colón. Y más adelante nuestra conclusión y con eso terminaríamos la plática del día de hoy. Vamos a esperar unos minutos a que si alguien está tecleando pueda terminar. Ok, sí se llama América por Américo Vespucio. En cualquier caso, si nos vamos directamente a nombrarla como el descubridor, se debería llamar, lamentablemente se llamaría Colonia, no tendría mucha inventiva. Pero sí realmente se llama América por Américo Vespucio, porque así como Cristóbal Colón fue el primer inteligente en decir, llegué a estas tierras, él fue el primero en decir, estas no son territorios, no son islas, ni siquiera son archipiélagos cercanos a Asia, sino que se trata de un nuevo continente. De hecho, otro punto interesante es que utilicemos mal el término de descubrir América, porque no es como que los indígenas no supieran que estaban en un continente, obviamente sabían dónde estaban, pero se le podría considerar un redescubrimiento de cierta manera.
En cuestiones de historia, otros descubrimientos, se ha sabido que los australianos, los polinesios, los asiáticos previos a Shenhe sabían y ya tenían algunas nociones acercadas a que existía otro continente. Varios europeos, en especial los portugueses, por accidente llegaron antes que Colón a lo que actualmente es América del Sur. Obviamente no dijeron, he llegado a un nuevo territorio, he descubierto algo, sino que lo tomaron más como un accidente, porque no encontraron personas, así creyeron que eran islas, así que la palabra correcta sería el redescubrimiento de América. Es cierto, también se le podría llamar así, continente Columbus, realmente será por la costumbre, pero por mi parte no me imagino que nos llamemos de otra manera que no sea América. Francisco Marta no le interesa, a la educación pública no le interesa que se sepa lo que realmente pasó, solo la versión oficial por conveniencia de Estado. Es cierto, gracias a ellos actualmente en todo el día de hoy ustedes pueden buscar cualquier post acerca del descubrimiento de América y verán que hay personas argumentando que en caso de no haber llegado los europeos viviríamos en una sociedad utópica donde seguiríamos siendo sustentables, viviríamos en paz, no habría guerras, enfermedades, pero todo se fue al demonio cuando llegaron los europeos. Realmente parte de esto es porque la educación pública, cuando mucho lees 2 libros de Cristóbal Colón, un gran navegante, descubrió América y punto. Pero tienes razón, es una versión oficial muy recortada, no nos muestran las realidades para que no veamos a Cristóbal Colón como algo más que un navegante. Viendo que estos son los comentarios, procedo a la parte final de nuestra plática del día de hoy. Y continuamos, ahora vamos con un apartado especial para ejemplificar un poco, para que nuestros seguidores sepan cómo era la vida a bordo de los barcos durante la época dorada de la vela. Bueno, aquí les traigo una vez más, pero ya ampliado, lo que es la nao de la Santa María. Podemos ver varias partes, como la escotilla de carga, la cual siempre estaba cerrada, las bodegas, donde normalmente dormía la tripulación junto con sus propios suministros. La habitación del capitán, en este caso, era de Cristóbal Colón. En este punto, unas habitaciones en la cubierta principal, dedicadas más que nada a los oficiales, los segundos al mando, aquellos que auxiliaban a Cristóbal Colón, un poco de armamento menor en caso de cualquier imprevisto, pero realmente podemos ver que se trata de algo muy reducido, un espacio bastante incómodo, nada comparado a los barcos que tenemos actualmente específicos para la navegación de pasajeros. Yendo directamente a los datos duros, la Niña, una carabela, tendría cuando mucho 36 metros de largo y únicamente medía 8 metros de ancho. Únicamente el capitán y sus oficiales tenían cuartos, el resto de la tripulación, como les comenté, se iban abajo de la cubierta a las bodegas, rodeados de toda la carga del barco, barriles de agua, a veces hasta los propios animales como gallinas, cerdos y vacas que llevaban convivían con la propia tripulación. En este caso, en un barco un poco más grande como la Santa María, estaba diseñado para que llevara 61 personas. 61 personas a bordo de este barco. Sin embargo, es bien sabido que esta cifra normalmente se duplicaba. ¿Por qué razón? Algún marinero moría de enfermedades, algún marinero caía por la borda y no sabía nadar, lo cual era muy común. No crean que todos los marineros sabían nadar, muchas veces no sabían nadar. Algún marinero caía de un mástil, se rompía la cabeza y moría. Cualquier herida mínima, recordemos que la medicina no estaba ni en pañales, se infectaban y se amputaba el miembro. Si esto se amputaba, moría una vez más. Entonces, llevamos 61 personas, llevarían el doble para que en caso de que alguien muriera, no hiciera falta personal. Y como les comenté antes, se llevaban vacas, gallinas y cerdos para tener algo de alimento fresco para poder consumir durante el viaje. El agua se calculaba en toneladas en aquellos tiempos. La Santa María únicamente llevaba 100 toneladas de agua.
Esta agua se utilizaba no únicamente para beber, sino que se usaba para cocinar. Esta agua obviamente no se mantenía entera de las 100 toneladas que se embarcaban a las que se utilizaban. Muchas veces se perdía por la evaporación. Muchas veces por el constante moveteo del barco el agua se derramaba. Y era algo muy común quedarse sin agua durante el viaje. Muchas veces el truco clásico es que se combinaba con vinagre, se combinaba con alcohol para poder hacerla rendir lo más posible. La comida no era precisamente muy agradable. Se trataba de algo un menú bastante reducido, de pan, bizcocho, carne y pescado en salmuera o seco, y este curioso tipo de queso en bloques bastante sólidos. Muchas veces los marineros inventaban sus propios guisos, como restos de galleta combinados con aceite y vinagre, como una especie de sopa. Restos de este queso combinados con aceite para hacer una pasta. Y algo muy común, una sopa de cebo y tocino rancio. Realmente grandes guisos, no precisamente muy agradables para nosotros actualmente, pero en aquellos tiempos se consideraba una bendición tener algo que llevarse a la boca y llenar el estómago. A bordo, las enfermedades nunca faltaban. Como les había comentado, de 61 personas embarcaban el doble, que en este caso sería 122. ¿Por qué? Porque si no morían ahogados por alguna infección, de alguna herida, por falta de alimentos, o se caían de algún mástil, les caía algo encima, morían por enfermedades. Seguramente han escuchado hablar del escorbuto, algo terrible, se perdían dientes y cabello, generaba hemorragias internas, todo esto ocasionado por la falta de vitamina C. Esto jamás se solucionó hasta que la Royal Navy, la Marina inglesa, instituyó una política de llevar siempre cítricos a bordo porque se dieron cuenta de que los cítricos podrían ayudar a contrarrestar los síntomas del escorbuto y que los marineros se mantuvieran sanos. Del mismo modo, este alimento tan salado que les muestro aquí provocaba daños estomacales a los marineros. Obviamente, el consumo de sal en grandes cantidades nunca ha sido precisamente bueno para la salud. Sin embargo, como era la única manera de conservar los alimentos, por esa razón, los marineros se veían obligados a comer todo en salazón y muchas veces terminaban con daños estomacales graves debido a la cantidad de sal que ingerían. Y muchas veces, como les comenté anteriormente con los curiosos guisos como la sopa de cebo y tocino rancio, estos alimentos podridos y rancios, así como el agua contaminada, provocaban infecciones. Recordemos que muy pocos barcos tenían algo parecido a un excusado, que cuando mucho era un agujero en la proa para sentarse y eliminar los residuos. Así que muchas veces únicamente era dejar que estos caigan por la borda. Este ambiente no era precisamente muy saludable, por lo tanto, si no era el escorbuto, eran los daños estomacales por la salazón y si no, infecciones por alimento podrido y agua contaminada. Realmente embarcarse en uno de estos barcos no es precisamente una gran aventura como las hemos visto en todas las películas de piratería, sino era algo más como arriesgar la vida para que si al final resultabas vivo y regresaras a puerto, pudieras reclamar tus ganancias y continuar por unos meses con tu vida. Finalmente llegamos a la conclusión de nuestra pequeña plática. Es cierto, no vamos a negar que el descubrimiento de América trajo cosas negativas para la población local. La mayor parte de las cosas que conocemos por la historia, muchas cosas negativas, las masacres, las batallas, la esclavitud, primero que nada las batallas se originaron por accidente. Muchos europeos y muchos indígenas eran del pensamiento de disparo primero y pregunto después. Siempre el humano ha sentido miedo por lo desconocido. Y obviamente muchos de estos exploradores no tenían ni idea de lo que se encontraran aquí. Así como soñaban con que se encontrarían con el dorado, también tenían sus fantasías de que las personas de aquí eran caníbales, manchaban todas las hojas con sangre humana, decoraban sus casas con calaveras, mataban niños, etcétera, etcétera, etcétera.
Muchas veces, y algunos políticos han dicho que todo esto fue culpa de el Imperio Español, esa nación que vino a conquistarnos. Realmente no se trata como de que el Imperio Español le haya ordenado a Colón, Hernán Cortés y compañía, vayan y asesinen a todos los nativos. No, esa no fue su orden. Como les expliqué previamente, había leyes para que los nativos fuesen tratados como personas. Sin embargo, todos sabemos lo que sucedió, las grandes muertes que ocurrieron. Muchas veces estas muertes no solamente fueron por conflictos, sino que fueron por enfermedades. De hecho, en datos históricos oficiales, la mayor cantidad de muertes de indígenas no fue por batallas, por violencia, por esclavitud, sino que por todos los patógenos y enfermedades que trajeron los exploradores europeos. En un inicio, durante los primeros años de la ocupación europea de nuestro continente, los indígenas no fueron esclavizados. Estos fueron, al principio fueron aliados. Recordemos que Hernán Cortés se alió con algunos indígenas, con los tlaxaltecas, si no me equivoco, para derrocar a los poderes del Imperio Mexica. Muchas veces fueron los propios indígenas los que los guiaban, los acogían en sus ciudades, en sus pueblos, les daban de comer, los ayudaban a sobrevivir. Así que no es que desde que el primer europeo pisó tierra americana haya disparado contra los indígenas. Esto fue algo que se dio más adelante y únicamente fue cuando todos los poderes europeos, dígase portugueses, holandeses, ingleses, alemanes y demás imperios que llegaron a tener colonias aquí, ocuparon una tierra. Todos estos poderes europeos, cuando llegaron, en especial los ingleses, fueron más de una ideología a eliminar a los nativos. Es cierto, hay que admitir esa pequeña parte, fue más de eliminar a los nativos para que sus propios colonos pudieran ocupar esta tierra. Sin embargo, aún con estas políticas, aún con todo lo que la historia nos dice que pasó, no podemos dejar de mencionar que existían leyes, ciertos reglamentos, ciertos estatutos para que se les tratara de una manera más o menos humana a los locales, porque los europeos, lo quieran o no, tarde o temprano requerirían de estos locales como mano de obra, porque ellos no conocían el terreno, no conocían los recursos naturales, no conocían cómo extraerlos. La extracción de plata en América, de hecho, jamás hubiera podido hacer de no ser por un accidente, cuando un minero mezcló una sustancia química para curtir el cuero con la mena de plata americana, y entonces se pudo separar la plata de la roca y de la tierra, porque nuestra plata siempre fue muy diferente a la plata que se extraía en Europa. Y fue solo por un accidente que los europeos aprendieron a extraerla y a refinarla. Del mismo modo, fue solo gracias a los conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas que los europeos aprendieron a cultivar, aprendieron del maíz, aprendieron de los animales que había aquí y que ellos no conocían, aprendieron cómo aprovecharlos. Y por eso ellos, de cierto modo, necesitaban que estas personas no fueran exterminadas, porque no se trató de un exterminio racial al estilo del Tercer Reich, sino más que nada se trató de un conflicto, de un choque entre dos culturas. Y algo que es preciso señalar también es que únicamente se trató de un cambio de poderes. Realmente no se vivía en una utopía perfecta de paz y amor, de abrazos y de felicidad antes de la llegada de los europeos. Los imperios como el Inca, el Mexica, la civilización maya, por decir algunos, no eran precisamente muy buenos. Sabemos de sus costumbres hacia los sacrificios humanos, en especial de los guerreros capturados, las grandes y sangrientas batallas que todavía sobreviven en las memorias de los códices y grabados que se conservan. Entonces no es adecuado decir que fueron los europeos los que trajeron la guerra, la masacre y la muerte a este continente. Esta ya existía. Los asesinos siempre han existido. En este caso únicamente cambiaron de nacionalidad. Y finalmente, les quiero decir que esta plática, el día de hoy, no se celebra
no es con la intención de celebrar y decir que Cristóbal Colón es un héroe, tampoco es para realzar los crímenes cometidos contra la población local, únicamente es para conmemorar el día que un inteligente europeo dijo: yo llegué a esta tierra tal día. Y desde entonces se empezó una ola de más viajes y descubrimientos para que finalmente el continente americano se integrara al mundo conocido. No se trata de decir que Cristóbal Colón era un gran hombre, así como los grandes monumentos nos muestran a los grandes generales de la historia como hombres patriotas, valerosos, dispuestos a darlo todo por su patria, y no nos muestran la cantidad de gente que murió por sus órdenes. En los monumentos actuales nos muestran a Colón como un gran navegante, un descubridor, un pionero, pero no se muestra como un asesino, un hombre que vino aquí a hacerse de todas las riquezas locales y eliminar a todos los indígenas. Lo muestran como un navegante, la faceta que el mundo quiere o que nosotros queremos recordar, porque realmente nosotros no queremos recordar las partes malas de la historia. Es preciso recordarlas, sí, no deben ser olvidadas, pero normalmente en los grandes monumentos no se les glorifica sus crímenes, sino sus acciones positivas. Finalmente, hemos llegado al fin de nuestra transmisión. Les agradezco que nos hayan acompañado en nuestra transmisión. Gracias por seguirnos. No olviden de seguirnos en Facebook, aquí en la página de Búnker Maya Modelismo Estático, para estar atentos a nuestras siguientes publicaciones y a nuestras siguientes pláticas. Bueno, vamos a leer un poco la sección de comentarios. Rafael Rangel nos comenta: después de las leyes dictadas por los reyes católicos, vinieron las leyes de Alfonso X el Sabio y las leyes de Indias. Es en efecto, Rafael, esto de muchas leyes se mantuvieron, no es que la necesidad de mantener, más bien de sentir empatía, porque eran seres, bueno, son los indígenas seres humanos, así como tú y como yo, siempre ha existido. El problema es que siempre, nunca falta el aprovechado que únicamente ve por sus propios beneficios y el fin justifica los medios, entonces no le importa cuánta sangre deba ser derramada mientras él se puede enriquecer de estas expediciones y descubrimientos. En efecto, esto ya fue después del periodo que abarcamos en esta plática. Los jesuitas fueron, creo, si no me equivoco, la primera orden religiosa expulsada de territorio americano por obligar a cumplir, al poder secular a cumplir con las leyes. Es completamente cierto. Si alguien más tiene algún comentario, alguna duda, alguna aportación, así como Rafael, con gusto la podemos leer, la podemos comentar aquí. Si no, aquí terminaría nuestra plática del día de hoy. Les agradezco una vez más que me hayan acompañado. Denle like aquí a la página si no le han dado like, para estar con nuestras próximas pláticas en vivo. Les traeremos aún más contenido y muchas más pláticas en vivo por lo que resta del año y esta terrible contingencia, para que sigamos en contacto, sigamos conociendo, aprendiendo un poco, porque cada día se aprende algo nuevo. No únicamente hay que quedarnos con lo que aprendimos hace años o con lo que actualmente es tendencia. Vamos a esperar un poco a que, si alguien está tecleando, termine de teclear para poder leer su comentario. En efecto, uno de los legados negativos que nos ha dejado la conquista, a los indígenas todavía se les denigra mucho. Realmente no pasan de ser meros objetos para las clases más privilegiadas, de tomarse fotos con ellos como si fueran animales de zoológico, de ir a sus poblados y consumir sus productos como si fuera
algo fuera de este mundo. Realmente es un legado negativo que se ha quedado. Una vez más, el decirles indios es un peyorativo nacido de la ignorancia de aquellos tiempos, en 1400 y fracción, que todavía se mantiene. Viendo que no hay más comentarios, ninguna otra pregunta, ni aún en los foros en los que hemos compartido, pues finalmente aquí daríamos por terminada la plática de hoy. Les agradezco que me hayan acompañado. No es un día festivo una vez más, únicamente es una conmemoración de un sujeto que dijo descubrir nuevas tierras. Pretendemos no causar polémica con la información que aquí hemos expuesto. Les repito, se trató únicamente de una investigación, se buscó las fuentes más verídicas y no se hizo con ningún afán político, ningún afán de generar polémica. Es bien sabido que estos temas generan polémica, pero no es la intención ni mía ni del Búnker Maya generar ningún tipo de polémica. Sin más que decir, muy buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos, gracias por acompañarme a mí en específico y ojalá nos podamos ver a la próxima. Hasta luego y buenas noches.